Entonces, quisiera que antes de abordar cada uno de esos puntos me contaran cómo van con la actividad. Hola, profe. Hola Isabel. Está hablando de la actividad del parque de experiencia. Sí, obviamente la actividad del parque de experiencias. Profe, muy bien, participando ahí de los proyectos de los compañeros. Ah, ¿cuántos aportes has hecho? No, pues solo dos, ayer. Al mío, pues he podido revisar un poco los que han publicado, pero así aportes al proyecto mío de comentarios que han hecho. Bueno, no solo eso, tienes que revisar los otros. Yo cuando puse en el correo que estaba participando Isabel, es otra Isabel, que Mm, otra compañera del otro docente que ha realimentado casi todos los trabajos que hay. Ha sido increíble el desempeño de ella. Sin embargo, algunos de ustedes también han estado al pie del cañón porque la idea no es que ustedes solo presenten su trabajo, sino que también conozcan lo que otros hicieron y varios compañeros realmente lo han venido haciendo. Pilas porque la coevaluación en el parque de experiencias, yo no solo evalúo que ustedes estuvieron al tanto de su proyecto, sino que también evalúo qué tanto desempeño tuvieron con respecto a los demás. Listo, tengan presente eso, porque este es un porcentaje de su calificación también. Lo mismo cuando van a coevaluar, tienen que tener presente qué tanto participaron los compañeros. No puede ser que ustedes me digan que un compañero sacó 5, cuando yo voy a cotejar, me doy cuenta que ese compañero ni siquiera participó, entonces 5 de dónde, ¿cierto? Si ni siquiera hay muestra de que participó en el parque de experiencias. Entonces tengan muy presente esos elementos, muchachos, pero algunos de ustedes, Robinson está por ahí. Sí, profe, por acá estoy. Te he visto muy activo participando en ese proyecto. Muy bien, hermano. No, es bueno porque no, hay proyectos muy interesantes, pero sí, y no, esto es para disfrutárselo, profe. Sí, yo les estoy compartiendo en la pantalla. Miren, muchachos. Pues a mí me ha parecido que ha superado las expectativas. Miren todas las participaciones que ha habido hasta el momento de los proyectos. Esto no se había hecho, muchachos, porque los proyectos siempre se le presentaban al docente, ¿cierto? El docente los conocía, desde el periodo pasado se intentaron otras cosas que a través de una videoconferencia también se presentaban, pero este nivel de realimentación de los proyectos no se habían visto. Y realmente esto es lo que hace valioso este ejercicio, que ustedes sepan no solo que ustedes propusieron, sino también qué fue lo que propusieron los demás. Yo no los he visto todos, los de ustedes los he dejado para el final porque no quiero que los comentarios que les haga aquí em, eh, hacerlos previamente antes de la calificación, ¿sí? No quiero hacerlos antes. Entonces me he enfocado más en los proyectos del otro profesor. De ustedes he mirado los comentarios que han venido haciendo y qué tanto han resuelto los que les han dejado. Eh, por ejemplo, eh, el grupo de las mujeres de Woman Style, ¿está por aquí algún miembro? Bueno, no está. Ese video estuvo bueno, pero muy largo, se dieron, pienso yo, pero estuvo muy bueno el video El de de Woman Woman Style. Style. Sí, muy bien editado, muy bacano, pero Y dura como 12 minutos. les dejaste ese comentario. Lastimosamente no, porque ese lo vi desde la cama, profe, y qué pena. Ah, ya. Pero hazles el comentario porque ese punto es importante. Nosotros les dimos, por ejemplo, el espacio de 5 minutos, muchachos, y 5 minutos es mucho tiempo. Piensen ustedes que hay proyectos empresariales en una rueda de negocio que se deben presentar en máximo 2 minutos.
máximo, ¿cierto? O sea, si lo logras presentar en menos, mejor, porque un inversionista pues no tiene tiempo de estar evaluando los detalles de su proyecto, tiene que entender lo esencial. Sí, eso es rápido. Hay proyectos que deben quedar tan claros que se pueden presentar incluso mientras te encuentras con alguien en un ascensor, ¿cierto? Que es un momento en donde puede haber una oportunidad, entonces tienes que tener suficiente claridad. Entonces, si nos extendemos demasiado, ese impacto, ese efecto wow en el espectador, pues se pierde. Entonces, es importante, Robinson, que les hagas ver ese aspecto de del video, de la extensión del video. Yo obviamente también se los haré saber porque habíamos establecido pues que la extensión del video pues fuera de 5 minutos, ¿sí? Claro, pues que no es aburrido, pues yo me lo vi todo, inclusive la esposa mía se lo vio conmigo, y ya, pues, no, es bueno el video, yo se lo recomiendo, es largo pero bueno, pero sí creo que se dieron, y está bien editado. Ok. Hay unos aprendizajes interesantes que uno les deja. Por ejemplo, alcanzan a ver este video que aparece aquí en todo el centro de la pantalla, el de las empleadas de servicio. Sí, Yo ya ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, profe. Por ejemplo, este proyecto, eh, el fondo musical que tiene es una canción de cumpleaños. No sé si recuerdan. A ver si la alcanzan a escuchar ahí. Sí, profe, sí, sí, tiene razón. O sea, al principio suena bien como fondo, pero ese no me lo deja adelantar. A ver. Mm. Sí, sí, bueno, toda la canción es como una canción de cumpleaños, ¿cierto? Pero nos están hablando de empleadas de servicio. Entonces, como que no, una cosa no cuadra con la otra, ¿cierto? Ese tipo de detalles es importante tenerlos presentes porque todos los elementos que intervienen en el video tienen que apoyar el mensaje que yo quiero mandar. Obviamente, un fondo musical hace que sea más amena la experiencia, pero entonces que ese fondo musical no compita con el mensaje que yo quiero transmitir. En ese caso era mejor un fondo musical que no tuviera letras y es porque queríamos tener al espectador con un fondo musical que, digamos, lo relajara para que le llegara el mensaje. Si no, entonces es preferible usar ese otro tipo de efectos de sonido o que, que hagan parte de lo que propiamente se quiere transmitir en el video. Lo otro es que la gracia de hacer un video es que yo no tenga, que la información me llegue diferente a como yo lo hago en un formato escrito, ¿sí? Entonces, si hago un video para mostrar texto, realmente no estoy variando mucho o no estoy aprovechando las bondades que me brinda el formato como tal, el formato audiovisual, ¿sí? Entonces, este fue uno de los elementos que tuve que por ejemplo, yo les realimenté a estos estudiantes que son del grupo del otro profesor. Lo que vi en general, lo que estoy viendo en general de los proyectos de nosotros, que como les dije, no he visto en detalle los videos, es que ustedes asumieron bien el reto de hacer videos bien editados y por ese lado, creo que ha sido muy positivo los resultados que ustedes están mostrando hasta el momento, muchachos. ¿Qué otras impresiones se han llevado a esa actividad? No todos, muchachos. No sé, profe, pues lo que yo destaco hay que hay unos proyectos muy interesantes, por ejemplo, hace pues unos minutos estaba viendo un proyecto de unos envases biodegradables, y
yo ni siquiera sabía que con fécula de maíz o con almidón se podían fabricar envases y son unas cosas que muy buenas, lo dejan a uno pensando. Es este proyecto. Es muy bueno, ese tremendo, tremendo proyecto eso es muy innovador, pienso yo. Sí, Y yo creo que en un futuro eso va, porque todo el mundo pues necesita envases plásticos, envases plásticos no, envases desechables, ¿cierto? Porque eso, eso los envases desechables creo que es muy difícil que se acabe, pero por lo menos ya hay una alternativa que bueno, no es así tan devastadora con el medio ambiente. Es buenísimo eso. Por ahí también vi otro, el de los pañales también súper bueno, ese de los pañales también, esas cifras que dan, ¿cuánto es? 3.600 y punto de pañales que se consume un bebé como en 3 años, a pasarse a consumir, no, eran 3 millones de pesos se gasta 3 millones a pasarse a consumirse 700.000 pesos, bueno, para una familia, la cifra exacta de los pañales se me va en este momento. Pero muy claro. bueno, muy bueno. Sí, lo bueno de esos proyectos, esos que estás teniendo, que señalaste, y este de los empaques, es que aprovechan un entorno que es, digamos, que está remunerando, que está incentivando muy bien esa sustitución de materiales que han sido por excelencia contaminantes, ¿sí? Por ese lado, digamos, el proyecto aprovecha esas bondades del entorno y por eso uno de los elementos de llegar a esa propuesta innovadora, pues era precisamente entender bien cuáles eran las tendencias o entender esos elementos del entorno que podían obstaculizar, pero que también podían, de hecho, apalancar ideas de negocio, ¿cierto? Las problemáticas que estamos viviendo ahora, pues se constituyen en oportunidades para emprendedores, ¿cierto? Y por eso los emprendimientos relacionados con el medio ambiente se están remunerando también. En el caso de este video que tú mencionas, ¿sí? La idea es buena. Lo que hay que mejorar es también el formato de presentación. En esta los estudiantes exponen una parte del trabajo en el video, pero por ejemplo hay una parte, les recomiendo que la vean, en donde se nota que alguno de los estudiantes está leyendo la información, ¿cierto? Está leyéndola y se está grabando mientras la lee. Y ¿Qué aparte mensaje? muy rápido lee. Exactamente. ¿Y qué mensaje manda eso? Que si yo tengo que leer la información es que realmente no la domino bien. Y puede que no sea así, puede que sea un poco más nervioso o alguna cosa, pero ese es el mensaje que se manda. Y ese mensaje es el que le termina quedando al espectador, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que hablar, qué sé yo, 30 segundos, es imposible que en esos 30 segundos no sea capaz de preparar algo y presentarlo de una manera autónoma, sin tenerlo que leer, ¿cierto? A partir de las ideas que, que yo tengo bien claras en mi mente, ¿sí? Un proyecto con el que vine trabajando casi 2 meses, pues obviamente no hay ningún elemento que me quede grande para explicar. Entonces, son detalles que es importante tener en cuenta al momento de hacer este tipo de formato audiovisual. Bueno, muchachos, les quería compartir algo y bueno, tiene que ver con la entrega del parque de experiencia, pero antes que eso, y para que no se nos olvide, yo quiero que hablemos del caso de Téranos, del caso que habíamos quedado de trabajar desde la semana pasada. Me cuenten ustedes qué les pareció. Si hay alguien que Ahora sí, brevemente profe, nos vine siga, preparado. ya ahora estás preparado. Eh, ya no, ahora sí no me coge con los calzones abajo. Ok, No,
bioingeniera, es una bioingeniera de la Universidad de Stanford, Sí, ¿cierto? Dejó los estudios para formar una empresa, Teranos, ¿cierto? Esa empresa logró cotizar en la bolsa de valores en un tiempo por 9 millones de dólares, profe. Elizabeth era dueña del 50%, sí, 50%, o sea que estamos hablando de 4.500 millones de dólares. sí, Eh, Era un sistema muy innovador. Ellos pretendían que los fabricaban sistemas sistemas no, digamos que dispositivos que mm, podían hacer hasta más de 200 análisis en la sí, sangre. Entonces era muy innovador este proyecto porque iba a ahorrar mucho los costos, iban a bajar mucho pues para, digamos, para la seguridad social de Estados Unidos, ¿cierto? sí. Iban a bajar muchos costos. Pero cuando las entidades gubernamentales comenzaron a hacerle el seguimiento, eh, como que pues no había algo muy transparente ahí y los comenzaron a hacer seguimiento. En la revista Forbes, esta muchacha estaba, estaba pues, la habían como catalogado como una de las mujeres más ricas, ¿cierto? Sí. Pero a base de esa investigación, la empresa cayó a solo valer 800 millones de dólares después de valer 9.000 millones. Ujú. Es una Así historia muy es. bacana, muy bacana. ¿Alguno de ustedes, gracias Robinson por el aporte, alguno de ustedes se vio el documental? No, ninguno. No, profe. Yo Bueno, hice la lectura, más no el documento, no me lo vi. bueno, se los recomiendo muchísimo, muchachos. Es muy bueno, es muy bueno. Si les gustan los documentales, pues no es un documental aburrido, es realmente muy bueno y se sacan muchas cosas en limpio de esto, ¿cierto? Les recapitulo lo que nos decía Robinson. La idea de esta emprendedora era crear una empresa mediante la cual usted, con una muestra pequeña de sangre, a través de un dispositivo que usted lo ven ahí en el video, en la miniatura del video, en este, ¿sí? Ustedes ven que ya tiene en la mano algo, ¿sí? Como un cosito pequeño. Sí, profe. Em, con esa gotica de sangre, ese poquito de sangre, eso se metía a una maquinita y se supone, o la propuesta de valor era que eso era capaz de hacer una gran cantidad de análisis y entonces usted obviamente podía hacerle un seguimiento a su salud. Pues imagínese uno en la casa, se pincha el dedo, mete eso en la maquinita, esa maquinita a través de tecnología le envía eso a un laboratorio y allá hacen todos los análisis necesarios y ya, pues usted, me imagino un experto, no sé, le mostrará, bueno, usted tiene los triglicéridos altos o tiene tal componente bajo, cuidado con este aspecto. Y de entrada la idea suena que puede funcionar, más porque lo que esta chica se dio cuenta era que los exámenes de laboratorio pues eran costosos, eso es Estados Unidos, ¿cierto? Son costosos, se tienen que hacer en laboratorios pues especializados y esta era la oportunidad de llevar el laboratorio a la casa y pues a quién no le va a gustar saber que dentro de la casa se puede hacer control de su salud y que no es solo la maquinita y sola, sino que la idea era que eso llegaba a un laboratorio como tal, que eran quienes hacían efectivamente los análisis. Entonces, de entrada la idea suena buena o no. Sí, profe. ¿Y qué creen ustedes que enseña el caso de Teranos con respecto
a esto de la innovación, porque Elizabeth Holmes fue innovadora, ¿cierto? O sea, el concepto, el concepto nacía de una necesidad, hacía un análisis del entorno y de entrada resultaba novedoso con respecto a lo que había. ¿Qué creen ustedes que fue lo que falló ahí, teniendo una idea tan buena? Creo que la ambición, ¿Por qué lo dices? o no, yo no sé, Desarrolla la porque idea. ahí mencionan que hacían como propuestas falsas, entonces, o sea, como que hablaban eh, lo que no era y por eso la gente invertía. Las personas pues se decían a invertir como por propuestas falsas del proyecto. Claro, Entonces de pronto, sí, claro, hay un tema de ambición y de falta de ética, incluso ni Profe, siquiera de falta de ética, De transparencia. de pero más que transparencia. todo creo yo que les faltó fue tecnología. Ellos no cumplieron con lo que estaban prometiendo, creo yo, por falta de tecnología. No tenían la tecnología para desarrollar ese tipo de dispositivos todavía, o mejor dicho, el dispositivo. Pero es que es mucho, es que son más de un dispositivo. eh, o sea, en sí no es el dispositivo en sí, sino a donde llegaba el análisis. Son más de 200 análisis con una sola gota de sangre. Entonces pienso yo que de pronto faltó tecnología. Claro, tecnología. El asunto es que esta chica estaba convencida de que así no tuviera la tecnología, en el camino la iba desarrollando. No sé si, bueno, esto lo mencionan más en el documental, pero ella era una gran admiradora de Thomas Edison, el inventor de la bombilla, y Thomas Edison, dentro de lo que contaban, ¿cierto? Decían que la bombilla al principio no funcionaba, ¿cierto? Y sin embargo, había gente invirtiendo en su proyecto y según le entendí yo, según recuerdo muchachos, decía ella que Edison decía que hay que fingir hasta que uno lo logre. Es decir, el proyecto no resulta, pero mantengamos las apariencias mientras en el camino resolvemos y resulta y ya nos salimos con la que queríamos. ¿Sí? El asunto es que a Edison le funcionó y a ella no, ¿cierto? Y el fingir la máquina funcionaba, pues rayó en la estafa porque básicamente engañaron a los inversionistas con algo que todavía no estaba bien desarrollado, que es lo que me mencionaron por ahí, lo que mencionó Isabel con respecto a la ambición y lo que mencionaron por ahí con respecto al tema de la transparencia, ¿sí? Resultaba que las personas que estaban interesadas en el proyecto iban y se sacaban la sangre, ¿cierto? Se las ponían en ese dispositivo y ellos por allá internamente tenían máquinas de laboratorio convencionales donde hacían los análisis y luego hacían pasar que esos análisis los habían realizado el invento que ellos estaban proponiendo, ¿sí? Que era una máquina de análisis que era poco más grande que una impresora cuando una máquina de laboratorio pues es grandísima, pues las máquinas de laboratorio convencionales son grandísimas, ¿cierto? Entonces había de entrada un engaño. Yo concuerdo con Robinson, había un tema de falta de tecnología. La idea era muy buena, el concepto era muy bueno, pero la materialización del concepto todavía no tenía las condiciones para que se pudiera llevar a cabo. La confianza de esta persona era lograrlo durante el proceso, pero eso no se pudo dar. Entre otras cosas, porque cuando ustedes vean el documental se van a dar cuenta que los análisis de sangre son complejos. Es decir, no solo que yo tengo la gotica de sangre y la maquinita toma esa gotica y hace un montón de cosas, sino que los análisis se hacen con reactivos. Es decir, esa sangre se mezcla con otros componentes, esa sangre se pasa por procesos físicos, por procesos químicos,
Y son esos procesos los que terminan dando los componentes o los resultados de esa sustancia. Y eso obviamente no se podía realizar en un dispositivo tan pequeño como el que ellos estaban planteando. Entonces, en últimas, lo pone uno a pensar en cuáles son los otros elementos que tienen que involucrar una propuesta innovadora para que se pueda llevar a cabo. Y qué hacer uno como emprendedor sobre cómo manejar esos otros elementos, esas circunstancias. ¿Qué piensan ustedes? Profe, de pronto si ella hubiera sido más transparente dentro de todos esos inversionistas y hubiera podido gestionar a alguien que desarrollara bien el sistema o el proyecto que ella quería hacer. Lo curioso, Isabel, totalmente de acuerdo contigo, es que las personas que trabajaban para ella y que señalaron la imposibilidad técnica del proyecto, tal cual como ellos los estaban planteando, los despidieron. Porque les decían, no, tú no estás enfocado con la visión de la empresa, entonces lo, lo echaban, ¿cierto? Echaban a estas personas que eran las que señalaban, hey, esto no está funcionando y no podemos hacer caso omiso a eso, o sea, tenemos que replantear el proyecto. Yo lo que veía Sí, en el caso de Elizabeth Holmes, y es que estaba con una visión de esa imagen del emprendedor como que se la sabe todas. Eh, y en esa sabérselas todas, esa soberbia jugaba en contra de escuchar qué era lo que estaba pasando con la idea misma del proyecto. Yo no sé si ustedes se vieron la película de Steve Jobs, la que es con... Hay dos, pero hay una que es con Aston Kutcher. No sé si se la vieron. no, yo no. No, yo tampoco, profe. Ok, se las recomiendo. Es de las más conocidas de él. A ver, yo si la encuentro por Profe, ¿cómo aquí. se llama? Creo que se llama Jobs. Jobs, así. Oh, oh. Esperen, muchachos. A ver si la encuentro aquí. Les muestro el fotograma. El fotograma no, la portada. Es buena. Pues hay dos sobre él, la otra es más elogiada, pero en esta, el protagonista es muy parecido, le estudia los gestos muy bien. Es esta, muchachos. Se las recomiendo, muy entretenida. Y una de las cosas que relatan de la personalidad de Steve Jobs era que cuando tenía ingenieros que no querían hacer lo que él quería, ¿cierto? Que era lo más difícil, entonces los despedía, ¿cierto? Porque él quería la computadora con la letra más bonita, ¿cierto? Y eso requería unos retos técnicos que hacían que fuera muy cara, ¿cierto? Entonces le decían que no, hay una escena donde él es muy fuerte y termina despidiendo al empleado porque dice, eres muy buen ingeniero, pero no compartes la visión de la compañía, ¿cierto? El asunto es que a la larga la historia pues le dio la razón a Jobs porque logró salirse con la suya, ¿cierto? Logró hacer de las computadoras más innovadoras que había en ese momento en el mercado y posiblemente que hay en este momento. Pero en el caso de Elizabeth Holmes, eso no funcionó así y terminó despidiendo a las personas que precisamente le estaban señalando las imposibilidades técnicas de la idea que ella estaba teniendo.
A mí me parece que es interesante que ustedes analicen eso, muchachos, porque es un contrapeso un poco a la visión del emprendimiento que a veces nos venden. La visión del emprendedor como alguien visionario, como alguien que siempre le resultan las cosas una historia más contada desde el éxito que desde los pequeños fracasos que hay antes de llegar a ese éxito, ¿cierto? Me parece que esta película muestra ese otro contraste y que nos da también enseñanzas con respecto a que no siempre vale o no es suficiente una idea innovadora, sino que hay que pensar también en los elementos que hacen que sea viable técnicamente. Y la razón por la cual yo quería que habláramos del caso de Elizabeth Holmes era precisamente, muchachos, que en este laboratorio de ideas nosotros el principal propósito que tuvimos era hacer muy buenos conceptos de ideas de emprendimiento o de soluciones de problemas que tuvieran ese carácter innovador. Entonces, de alguna manera, con atrevernos a pensar diferente frente a esos asuntos, el propósito de este núcleo se cumplía. Pero debemos decir, una idea innovadora per se no es suficiente, por sí misma no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo también tengo que pensar en la viabilidad de la misma, ¿cierto? En esa realidad que me exige costos, que me exige determinadas circunstancias. Y ahí era donde yo quería que ustedes evaluaran sus proyectos para que no solo planteáramos unos proyectos pues que sonaban muy bonitos en el papel, pero que uno de entrada decía, como lo estoy planteando, sé que no lo voy a hacer, ¿cierto? Porque lo estoy planteando con unos elementos que no tengo en este momento la capacidad de hacer o que demandan unos costos elevados o que la empresa no piensa implementar porque le sale más caro que el problema inicial, ¿cierto? Todos ese conjunto de elementos. No sé, muchachos, ahora que ustedes evalúan sus proyectos, a dónde llegaron, ¿cómo ven la viabilidad de los mismos? Robert, pues hablando, por ejemplo, del proyecto que nosotros presentamos, pues no es tan descabellada, no, no es tan fantástica, así que uno diga que es imposible de realizar, no. Yo creo que la de nosotros sí tiene posibilidades. Y pienso que el sector a donde está dirigida eh, es, está muy abandonado por, por ese mercado. Y pienso que puede tener viabilidad. Bueno, Robinson, ¿y cuándo la empiezas a implementar? O sea, ¿cuándo planean ustedes implementarla? A mí me gustaría, y tampoco sería muy caro. Pienso que para, para comenzarla necesitaría por ahí dos socios, dos accionistas, dos, tres socios. Ahí estamos, ¿cierto? Necesitaríamos por ahí tres, cuatro socios, un capital digamos, aquí para hacerlo como lo propusimos, 5 pisos. Bueno, ya estoy aquí, yo Digamos, soy el socio. digamos, ahí está mi socio Albeiro. Digamos que son 800 millones de pesos. No es descabellado. Robinson, ¿tú qué estás estudiando? ¿En qué red Contaduría. estás? Contaduría. Sí. Sí, Robinson, yo también estoy estudiando contaduría. Ok. Bueno, muchachos, esa es la idea. Y se los pregunto cuándo la van a implementar, porque si ustedes o los demás que están aquí en esta videoconferencia no se ven implementando el proyecto, yo sí les quiero dejar la inquietud
para que ustedes empiecen a plantear estos ejercicios desde lo que ustedes quieren realizar. Si quieren que yo les sea franco, yo prefiero que ustedes saquen proyectos sencillos, pero que yo sé que realmente los van a realizar, a esos proyectos deslumbrantes que ustedes saben que se quedan, es como un ejercicio de clase, porque realmente ese no es el modelo de nosotros en el CEIPA, ¿cierto? Nosotros en el CEIPA tenemos una orientación muy fuerte desde todo el programa educativo, y es que queremos pensar problemas empresariales reales, ¿cierto? Queremos formar desde el ejercicio empresarial, ¿sí? Por eso, estos proyectos que ustedes realizaron, si los realizaron bien, muchachos, les demandaban estar en contacto con la realidad, estar en contacto con los clientes, estar en contacto con las empresas. Hubo un proyecto, no sé si está aquí, que tenía que ver con la entrega de correspondencia masiva relacionada con detección electrónica, ¿sí? Ese proyecto surgió por una compañera que trabaja en una compañía que trabaja en eso. Ese tipo de proyectos a mí me parecen interesantes porque uno dice, pues tiene que ver con lo que yo hago a diario, pues entonces tiene altas probabilidades de llevarse a cabo. Si todavía a usted no les da, o sea, no se ven en el proyecto que trabajaron, muchachos, yo sí quiero que hagan un alto en el camino, se evalúen. Este fue el primer núcleo para muchos de ustedes, pero sí piensen entonces en qué pueden plantear ustedes propio, que de aquí a que ustedes terminen su carrera sea su modo de vida y no algo aparte. Lo que a mí siempre se los confieso, muchachos, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención a veces como docente es el divorcio que hay a veces entre lo que uno estudia y lo que es su vida real, ¿sí? Como que estudia unas cosas, pero ejecuta otra y uno dice, ¿y por qué no juntar las dos? ¿Cierto? ¿Por qué no pensar que uno estudia para la vida y no como algo aparte de, ¿sí? Y por eso nosotros les damos a ustedes la opción de que sean ustedes quienes elijan el proyecto que ustedes quieren llevar a cabo, ¿sí? Por ahí creo que fue con Isabel que hablé de este asunto. Isabel tiene una idea de negocio, ¿sí? En esta ocasión no la trabajaron, pero no la trabajó, pero yo sí le dije a Isabel, Isabel, en el otro núcleo, persuade a tus compañeros para que te acompañen en el proyecto tuyo, sabiendo que le pones tantas ganas, ¿sí? Más cuando a veces, pues, hay personas que terminan trabajando, resignándose al proyecto de otro, simplemente porque es mucho más fácil seguir lo que otro me dice que tratar de ser autónomo y pensar por sí mismo qué es lo que yo quiero realizar. No sé ustedes cómo se ven con respecto a sus proyectos en cuanto a esa, pues aparte de Albeiro y Robinson, aparte de en esa parte de qué tanto lo van a implementar, qué tanto ese proyecto logró conectarse con sus vidas. Yo quiero escuchar las que casi no han hablado. A ver, Carolina, Cristian, Mayerly. Profe, yo soy del proyecto de Woman Style. Bueno, Nosotros habla y te jalo las también... orejas después, ¿vale? Ay, no. Ah, bueno, no, tranquila. Mentiras, por molestar. Por ejemplo, hay una compañera que se dedica también como a la comercialización de prendas de vestir, no enfocada en mujeres curvy, pero sí se dedica como a eso. Entonces, por ese lado también nos guiamos en el proyecto. Para todos resulta pues como agradable, incluso también hemos estado pues hablando acerca de eso y también viendo los comentarios que nos estaban haciendo en la feria, que nos decían que sería bueno que una idea de esas no quedara solo en el núcleo, sino que siguiéramos trabajando
pues como en pro de ella y nos queda pues como la idea de que sí sería bueno que como grupo miráramos de pronto la posibilidad de continuar con eso, porque a pesar de que hay competencia en este mercado ahora en Colombia y a nivel pues internacional, porque es un mercado que está cogiendo mucho apogeo, vale la pena como realizar la inversión y seguir investigando para ofrecer como, no sé, prendas con más estilo en realidad. Claro que sí, Carolina, esa es la idea. O sea, que estos espacios se vuelvan espacios de formar negocios. Y en el CEIPA, modestia aparte, hemos tenido una historia muy bonita de emprendimientos que han salido desde los estudiantes. Ustedes lo pueden ver en los comunicados que les llegan al correo, en el CEIPA News, todos los casos de emprendedores que precisamente sacaron sus proyectos a partir de ideas que fueron trabajando en los diferentes núcleos. Eso es lo que nosotros queremos para ustedes. Si Profe, usted, yo creo sí, dale, ay, qué Carolina. pena, ¿no? Que todo se basa es como en el miedo, huele en estar esperando como que pase algo, que haya dinero para invertir o porque uno de pronto tiene una estabilidad laboral en el momento, entonces como el miedo de, ¿y si dejo de hacer esto y me arriesgo? Es como eso. Tal vez por eso muchas veces uno no se atreve como a continuar esas ideas que se le ocurren a uno, no sé. Claro que sí, Carolina. Y el miedo es un elemento que siempre va a intervenir en cualquier proyecto emprendedor. Pero te digo algo, no todos estamos llamados a formar empresa, ¿sí? Porque eso depende de eso es un tema también hasta vocacional, ¿sí? Hay gente que le apasiona formar empresa, hay otros que se sienten cómodos en un empleo porque ese empleo tiene que ver con cosas que le apasionen. Sin embargo, uno también puede ser emprendedor dentro de su propia organización. ¿Cómo? Creando proyectos que agreguen valor. Si ustedes piensan que la mayoría de empresas colombianas no hacen innovación, ¿sí? Y de pronto la empresa en la que ustedes están es una empresa familiar, qué sé yo, o es una empresa que es estable en el mercado, pero que ustedes en el día a día se dan cuenta que hay algo que podría ser mejor, que hay una línea nueva de negocio que puede explorar. Su propia empresa también es un campo experimental. Y las empresas necesitan, tipo de empleado que necesitan las empresas en este momento no es el empleado que obedece y ya, sino es el empleado que está buscando cómo agregar valor. Entonces, incluso si ustedes no forman empresa, formen un proyecto dentro de las organizaciones en las que ya están trabajando. Eso generalmente es bienvenido. Les aseguro, es mucho más fácil o el empleado que normalmente se encuentra en el mercado es el empleado de dígame qué es lo que tengo que hacer. El empleado de venga, hagamos esto es más escaso. Y ustedes yo sé que lo saben. Por eso es que hay un montón de gente que pasa buscando mucho tiempo empleo y hay otra gente que las empresas tratan de retenerlo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué tantos procesos creativos desata uno y qué tantos desata el otro? ¿Sí? Entonces, ustedes que tienen una oportunidad ahora, muchachos que se están formando en educación superior, aprovechen estos espacios realmente para que experimenten dentro de las inquietudes que ustedes tienen, qué es lo que ustedes sueñan o qué es lo que ustedes hacen a diario y que puede resultar en grandes oportunidades para las organizaciones en las que ustedes trabajan. Teniendo presente esos dos elementos, un gran elemento de creatividad, pero también unos pies en la tierra, para que no nos pase lo de Elizabeth Holmes, que tenía un concepto muy bacano, pero no lo supo materializar y por no reconocer el error, porque en el caso de Elizabeth Holmes, el tema no es que se haya equivocado, porque es que un emprendedor siempre, toda persona que haga algo creativo siempre se va a arriesgar a que funcione o no. Hay ideas que fueron innovadoras, pero que no era el momento para sacarlas, ¿sí? Y hay otras ideas pues que podían resultar también eh, muy detonantes, perdón, muy disruptivas, pero no había la
posibilidad de materializarlas en el momento, ¿cierto? Equivocarse no está mal. Lo que está mal es no reconocer cuando uno se equivocó y tomar los correctivos frente a eso. Y eso fue lo que le falló a esta persona, porque ya no hubo solo un asunto de ética y de transparencia, sino que hubo un asunto directamente de legalidad, ¿cierto? De transgresión o sea, de comisión de delitos. Este caso está en este momento en tribunales. Esta persona ya la están procesando. Lo que está en juego es qué cantidad, pues qué condena es la que va a tener, porque lo más probable es que vaya a tener algún tipo de condena por este caso, ¿sí? Bueno, muchachos, hecha esta reflexión, vamos a hablar sobre las entregas que faltan y vamos a aclarar algunas de las dudas. Bueno, pero antes Profe, que eso, ahí va mi regaño. sí, gracias, ya me había acordado. Bueno, el regaño es el siguiente, que al grupo de ustedes, no a ti, al grupo les dejaron una pregunta y la verdad, yo no he visto que ustedes la hayan contestado. Ah, sí, de eso estamos acá hablando en el grupo para contestarla. Yo respondí fue como en general los comentarios de todos, que pues como muchas gracias y todo, pero estamos acá hablando del grupo para responder la pregunta que nos hizo la primera compañera profe. Bueno, pilas con eso porque eso es parte del trabajo de Community Manager que ustedes tienen listo. Ese Sí, era el sino que regaño. en el día siempre les queda, a todos nos queda como un poquito complicado, profe, estar. Entonces esa es la hora como donde llegamos nosotros a conectarnos y a mirar pues lo que tenemos que adelantar. Listo. Y también están participando mucho de realimentar los otros proyectos, porfa. Claro que sí, profe. Haciendo preguntas, también siendo muy críticos, los elementos que pueden mejorar del video, eso les van a ayudar mucho a los compañeros a poder mejorar. Bueno, entonces muchachos, hablemos de varias entregas que faltan esta semana. En la carpeta de Parque de Experiencias, en la videoconferencia pasada, yo les había dicho que ustedes en esa carpeta ustedes subieran la planeación que hicieron del parque de experiencias, ¿cierto? De cómo se asignaron las responsabilidades, cómo iba a ser la dinámica con la que iban a interactuar en este parque de experiencias. Yo les voy a pedir el favor de que complementen esa planeación que hicieron con la experiencia misma, ¿sí? Entonces ese fue el mensaje que les puse el lunes. Y les puse lo siguiente: quiero solicitarles que a esa planeación que formularon le complementen las reflexiones o aprendizajes que les dejó el conocer e interactuar los demás proyectos. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue positivo? ¿Qué fue negativo? ¿Qué puede mejorar? Todo lo que ustedes puedan decirnos acerca de esa experiencia. Eso se lo van a complementar esa planeación y eso es lo que van a subir en la entrega del parque de experiencias. Este envío de parque de experiencias lo prolongué un día más, porque como el parque de experiencias va hasta el jueves, para que ustedes tengan la oportunidad de organizar esa información, lo puse hasta el 11, ¿sí? O sea, hasta el viernes lo pueden entregar. Hubo un grupo, no sé si está aquí, que ya había subido el parque de experiencias. Yo les escribí, no sé si están acá. Hubo un grupo que ya había subido la entrega del parque de experiencias. Profe, un Sí. compañero de nosotros yo creo que se equivocó y por subir un trabajo en la coevaluación lo subió en lo del parque, ¿no? De pronto no será ese. No, ese fue Antonio y yo Bueno. ya eliminé el envío de él. No, Listo, fue el profe. grupo donde está Zulay. Creo que me acuerdo del nombre de una de las integrantes, que es Zulay. No sé si aquí hay alguien trabajando con Zulay. Entonces, muchachos, le van a complementar eso. Eso es todo. Le complementan esa parte y lo suben, tienen hasta el viernes para subirlo, ¿vale? Esa sería la entrega del parque de experiencias.
La otra, las otras entregas que ustedes ya han empezado a subir es el tema de la coevaluación. ¿Listo? Sobre el tema de la coevaluación, muchachos, sean muy objetivos con esa evaluación. Muy objetivos se los digo por lo siguiente, porque algunos de ustedes, cuando me escribían al correo sobre las dinámicas del grupo, me decían, ve, este compañero casi no trabaja, está pasando esto, lo otro. Y cuando yo cotejo la coevaluación, me da cuenta que pues, me dicen que fue muy bueno y entonces a mí como que no me cuadra lo que ustedes le dicen al compañero con lo que me dicen a mí internamente, ¿cierto? Entonces, muchachos, esta es la oportunidad para que ustedes objetivamente le señalen a un compañero si el desempeño realmente no fue muy bueno, como también es la oportunidad de decirle, me encantó trabajar contigo, ¿cierto? Una persona muy responsable, siempre estabas aportando, no sé qué, esos elementos que ustedes decidieron, pero traten de aprovechar de ese espacio, muchacho, para que eso no se vuelva un saludo a la bandera, una cosa simbólica, sino que realmente se vuelva al espacio de decirle al otro, ve en esto, podrías mejorar y definitivamente en esto eres muy bueno y ojalá sigas así. ¿Listo? Porque o si no, realmente ese espacio no va a tener mucho sentido. Yo realmente espero, muchachos, que ustedes le saquen provecho. Ustedes tienen la posibilidad de coevaluar a sus compañeros y eso no es un asunto de solidaridad, sino que es un asunto del compromiso que permite realizar mejoras del proceso hacia el futuro, ¿cierto? Hacia lo que va a ser el desarrollo posterior del núcleo. ¿Listo? Entonces, pilas con esa coevaluación. En algunos aspectos que en algunas entregas que miré esta coevaluación, vi que algunos de ustedes en el análisis de la realimentación hacían un análisis del grupo y no más bien un análisis propio. La idea es que esta sea una entrega individual. Es decir, que usted mismo sea capaz de ser crítico acerca de cómo fue su desempeño con respecto al núcleo, ¿sí? Con base en los comentarios que le hicieron los compañeros. Listo, entonces no es calificar el grupo, es calificarse o analizarse a sí mismo a partir de esos comentarios, ¿vale? Recuerden que tienen hasta el día de mañana para enviar esa coevaluación. Hay una segunda coevaluación, ¿sí? Esa cuando se va a entregar, se entrega el domingo, que sería el último día de nuestro núcleo, y esa lo que va a evaluar es la muestra. ¿Con qué formato se hace esa, muchacho, esa coevaluación? Con el mismo formato que se hizo la coevaluación de posibilidades de emprender y propuesta innovadora. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que va a variar en ese segundo formato con respecto a lo primero? Me imagino la calificación de ustedes, no. No, porque esa también la van a realizar ustedes. La interacción en el parque de experiencias. Exactamente. Y entonces en el formato, ¿qué va a cambiar, Isabel? Yo les dije, se hace con el mismo formato, pero tiene una variación. ¿Cuál podrá ser esa variación? Los ítems que estaban en rojo, que serían Exactamente. los de... Lo que va a variar son los criterios que ustedes definen. Ustedes definieron unos para las posibilidades de emprender y propuesta innovadora. Como la muestra es una actividad diferente, entonces hay que definir unos criterios para la muestra, ¿cierto? Para evaluar la muestra. Entonces ustedes, la idea es que definan 4 y con base en esos 4 los evalúen. Pilas con esto, muchachos, porque aquí yo sí voy a evaluar qué tanto corresponde la evaluación que ustedes realizan con el parque de experiencias. Ustedes me dicen que un compañero sacó 5 y yo me voy al parque de experiencia y no encuentro ningún aporte del compañero, yo digo, esta nota no se corresponde con la coevaluación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las evaluaciones deben ser objetivas. Entonces, pilas con esto, muchachos. Yo me reservo el derecho de hacerle modificaciones a las calificaciones que ustedes se pongan allá, si yo veo que eso no está reflejando realmente el desempeño de los compañeros en esa muestra. ¿Sí? He visto
participaciones muy activas por parte de algunos de ustedes que yo se los señalé, pero por otro lado he visto personas que hasta el momento, hoy, segundo día del Parque de Experiencias, todavía no han hecho ni siquiera el primer aporte. Entonces, por favor, mucho cuidado con esa coevaluación de la muestra. ¿Qué van a hacer entonces? Esta coevaluación nuevamente se descarga en el formato, bueno, ustedes ya lo tienen, y van a definir los criterios que van a evaluar propiamente de esa muestra. Quiero que piensen bien, fíjense que tienen tiempo. El parque de experiencias termina el jueves y hasta el domingo van a tener para hacer la coevaluación. Eso les da tiempo de entrar al parque de experiencias, mirar los aportes de los compañeros, las cantidades de veces que entraron, la calidad de los aportes y con base en eso poder tener los elementos suficientes para hacer esa coevaluación y mandarla de la misma manera, ¿sí? ¿Es claro hasta aquí eso? Sí, profe. Entonces, recapitulando, vamos con la entrega del parque de experiencias que tienen hasta el viernes, ¿listo? Para Profe, que, qué pena. sí, Qué pena, lo interrumpo. Esta entrega del parque de experiencia también se hace grupal, porque son las estrategias que todos, pues las estrategias que hicimos para llevar a cabo el desarrollo de la actividad. exactamente, Isabel. Esa es Ujú. grupal. Lo único que cambió, que diferente a lo que les había dicho hace 8 días, fue que complementaran esa, esa entrega de la planeación con la experiencia vivida, los aprendizajes, las impresiones que se llevan del evento como tal. Sí. Hubo un grupo que ya entregó la planeación, entonces ese grupo yo le escribí un correo, ve, en el mensaje el lunes les dije, por favor complementen eso con la experiencia como tal, porque me interesa también saber ustedes cómo vivieron ese espacio, lo que puede mejorar, lo que puede cambiar, los mejores proyectos que les hayan impactado, o sea, todo lo que ustedes se puedan llevar acerca de lo que fue ese parque de experiencias, entonces eso lo suben también, ¿sí? Y eso lo subirían, pues tienen hasta el día viernes para subirlo. Por fortuna, solo un grupo lo había enviado, yo ya hablé con ese grupo para que no tengan, pues para que tengan tiempo de hacer el ajuste de esta entrega. Ese sería el parque de experiencias y es grupal, Isabel, tal cual como lo estás diciendo. Vale. Listo, profe. Listo, gracias. Bueno, por último, muchachos, y con esto acabamos, pues de hablar del tema de las entregas, tenemos la bitácora del fin de viaje, ¿sí? Esta bitácora del fin de viaje, muchachos, se va a complementar con el análisis del test de salida. Les pregunto algo, ¿sí se acuerdan dónde guardaron el pretest? Sí, profe, yo por Sí. ejemplo me lo envié al correo electrónico. Exactamente. Profe, y tengo un inconveniente muy grande con la bitácora. Yo la estoy alimentando y terminé pues como de colocar todo, sobre todos los trabajos que hemos tenido y las experiencias. Y la iba Sí. a descargar y esa plataforma me está pidiendo pagar. Me está pidiendo y no entiendo por qué si era el mismo trabajo que yo venía realizando. Y no te deja compartir simplemente el enlace. No, no deja, pide pagar. En serio, para compartirlo. O sea, yo le doy, ahí me aparecen los cambios, pero yo le doy igual que la otra vez como para compartir el link o descargarlo y no deja, profe, de una me muestra el mensajito de que debo de actualizar mi plan a premium. Bueno, en ese caso, Isabel, fíjate, es raro. Fíjate si Carolina. solo puedes, hey, perdón, Carolina. Fíjate si hay forma en que, o sea, porque a veces piden pago para descargarla, pero fíjate si hay algo que puedas hacer para compartir solo el enlace directo. Si no, en últimas, cambia una contraseña, pon una contraseña diferente y me mandas el usuario y la contraseña para yo poder entrar. Ojalá no sea eso,
porque a mí yo no me siento muy cómodo manejando contraseñas de otra persona, Ujú. si es para ver el Sí. enlace. O si hay forma de que acomodes el formato a través, qué sé yo, de unos pantallazos que descargues y que yo pueda ver como todo el desarrollo de la bitácora. Ojalá tampoco Ah, quede, porque listo, a veces perfecto. cuando descargan pantallazos no se ve grande y hay un montón de No es muy problemas. nítido, sí. Pero Ujú. trata de ir resolviendo eso para que yo pueda visualizar directamente el proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, eso que mencionó Carolina es muy importante, pilas, porque en esta bitácora del fin de viaje yo les voy a evaluar el proceso, no solo que ustedes hagan el test de salida, sino que que hayan hecho seguimiento a todo el proceso, a lo que fue siendo el desarrollo del núcleo, ¿listo? Entonces ténganlo muy presente. Esta semana, por ejemplo, es el espacio para ir actualizando esa bitácora con respecto a lo que les vaya a ir dejando esta feria de experiencias, ¿vale? Y bueno, retomando, la Carolina nos acaba de decir que ella sabe dónde guardó el test de salida. Por favor, muchachos, váyanlo buscando porque lo van a necesitar para hacer la bitácora del fin de viaje, ¿sí? Yo espero que ustedes no me escriban el domingo por la noche a decirme que no encuentran el test de salida, muchachos, porque ya a esa hora yo no los puedo ayudar. Y fue algo que yo les había dicho desde el principio, que buscaran y guardaran bien ese archivo inicial de Excel, porque lo íbamos a necesitar para el final, ¿vale? Entonces, muy bien por Carolina y por los demás compañeros que seguramente guardaron bien el archivo. Tengan presente lo mismo que habíamos hecho al principio del núcleo, y es que ese test de salida no se puede abrir en un documento, en una computadora de Apple, Una ¿sí? Mac. Una Mac, no se puede abrir ahí, tiene que ser en un computador bajo sistema Windows. Entonces váyanlo buscando de una vez para que puedan ejecutar el test de salida. ¿Listo? El test de salida, muchachos, va a requerir que ustedes también hagan el análisis. El análisis, muchachos, no es que ustedes en 2 renglones hagan cualquier comentario, traten de sacarle jugo a ese test. Ustedes van a evaluarse en varios ítems y van a tener la posibilidad de cotejar cómo estaban al principio y cómo salen en el núcleo, ¿sí? ¿Qué fue lo bueno del núcleo? ¿Qué fue lo malo con respecto a su desarrollo personal? Ese tipo de reflexiones son muy ricas, entonces traten de sacarle el jugo a eso, traten de sacarle sustancia a esos análisis, que a veces cuando son tan escuetos, no es que ser escueto o poner pocas palabras sea malo, sino que no hay que confundir capacidad de síntesis con simple superficialidad, ¿cierto? Y muchos de ustedes realmente no abordan demasiado lo que les está revelando esos resultados, y ese es el aspecto más bacano del test. Algunos de ustedes, por ejemplo, en la pasada bitácora, me ponían el pantallazo de la figurita de que habían hecho el test, pero no hacían ningún comentario de eso. Y realmente lo que tiene valor en esos espacios es su análisis, más que lo que revela el test como tal, porque eso está automatizado. O sea, supongan algo, muchachos, yo puedo tomar ese test, no leer las preguntas, responder lo primero que se me ocurra al azar, y eso me va a revelar algunos resultados. Si yo los pongo ahí, ¿eso qué me está diciendo? Realmente lo que es valioso son sus palabras con respecto a eso que muestra el test. Entonces, saquen el jugo. Y eso va a ser la bitácora del fin de viaje, que nuevamente la comparten como la compartieron la vez pasada. Ponen el enlace que yo ya pueda acceder a a su entrega. ¿Sí? Creo, muchachos, que con eso nuestro núcleo ya acaba. Voy a verificar aquí. Sí, ya no tendríamos ninguna entrega faltando. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Profe, entonces ya no nos volvemos a reunir.
Pues básicamente esta es nuestra última semana, Carolina. Pues videoconferencias, más videoconferencias programadas no hay. Lo que sí hay es que nosotros, o yo voy a estar interactuando ya con ustedes a través pues de la realimentación que les haga de sus entregas y obviamente a partir de lo que hagamos a través del parque de experiencias. Ustedes han visto que yo ya les he ido dejando algunos comentarios a los compañeros de los otros núcleos, lo mismo haré con ustedes. Buenas noches, Caterine. Hola, profe, qué pena que apenas me puedo conectar. No tenía internet. No, tranquila. ¿Tú eres de qué grupo? Del equipo 2. Pero ¿cómo se Woman llama? Style. Ah, también eres woman. Caterine, Sí. pilas que les dejaron una pregunta. Woman Style. Eso. Del de Caro. Bueno, pilas. Profe, Listo. Tatiana, Mauricio. Ok, pilas con los comentarios que les dejan en el archivo, listo, en el parque de experiencias. Albeiro, ya te voy a dar la palabra. Me disculpas que Cristian me planteó aquí una pregunta. Profe, ¿me explicas de nuevo lo del test, por favor? Profe, las notas de las entregas anteriores, ¿para cuándo salen? El video estaré realimentándolos entre hoy y mañana. Recuerden que son 72 horas. Normalmente el miércoles, finalizando, ya ustedes tendrán toda la entrega de la propuesta finalizada, ¿sí? Que es la que está, digamos, la que está vigente en este momento. La coevaluación todavía tienen plazo hasta el miércoles. Me demoraré un poco más porque es una entrega individual, entonces tengo que mirar una por una. Respecto a lo del test de salida, es la misma dinámica, Cristian. Ustedes en la bitácora de fin de viaje, que es la actualización de la bitácora que inicialmente habían presentado, deben hacer el análisis del test de salida. Para eso deben recurrir al archivo que originalmente habían ejecutado, porque ese archivo guardó sus resultados, ahora lo van a volver a ejecutar y les va a mostrar los resultados que tuvieron antes y los resultados que tuvieron después para que ustedes con base en esas dos cosas analicen cómo fue ese desempeño, o sea, qué varió en el desarrollo de la competencia, ¿sí? Esa es la dinámica del test de salida. Pilas con esto, deben abrir el archivo que se guardó con su nombre y con su cédula. Si abren el archivo que originalmente se descargaron, no les va a servir, porque ese no tiene el test de salida, no tiene el pretest, ¿sí? Tiene que ser el archivo que guardaron, que ejecutaron y guardaron con su nombre, ¿vale? No sé si te queda más claro, Cristian. Me comentas ahí por el chat si necesitas algo. Albeiro, ahora sí. profe, Sí, profe, sí, dime. aló, profe. Ah, bueno, no, quedé enredado con lo último que usted dijo de las entregas, porque es que yo pensaba que ya la muestra se convertía en lo del parque de experiencia, que era lo que teníamos que montar con la planificación que nos teníamos que hacer, cómo íbamos a trabajar en el PALDET, en el parque de experiencia. Y la coevaluación, pero usted dice que ahora hay otra coevaluación. Siempre ha habido dos coevaluaciones, Albeiro. La primera coevaluación era con respecto al aporte a las entregas de propuesta innovadora y posibilidades de emprender, que fue la que ya entregaron. La otra es que se coevalúa también el desempeño en la muestra, ¿sí? Esa es la otra coevaluación. Esa coevaluación, Pero la muestra, ¿cuál es? bueno, son dos entregas diferentes, Albeiro, fíjate. Sí, señor. Mira, aquí tenés parque de experiencias y tenés coevaluación, que sería parque de experiencias.
aquí no lo varío. Venga, yo lo pongo lo edito para que me puedas entender mejor. Pero en todo caso, Albeiro, son dos Mire cómo había entregas entendido diferentes. yo. Ajá, Mire cómo había entendido yo. El parque de experiencia era montar el PDF de la planificación. La sí, coevaluación fue la que usted nos mandó que teníamos que hacer en grupo, pero en últimas teníamos que montarla individual por el pedacito, la parte de la calificación que nos correspondía a cada uno, sí. ¿cierto? Y la otra era la muestra. No, ahí es donde me enredé con lo de la muestra. No, vean, ya no se llama muestra, ya se llama parque de experiencia, listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El parque de Pero, experiencia es el Padlet, exactamente. donde Entonces, montamos todos los videos y todo. vamos a tomarlo aquí. Ya aquí yo lo modifiqué. Entonces, fíjense, muchachos. Coevaluación de posibilidades de emprender ya pasó, ¿cierto? Esa ya la entregaron. Ah, mentiras, la están entregando. Tienen plazo hasta mañana. Sí, señor, por eso, ajá, la estamos entregando. Esa es La propuesta innovadora fue el video, exactamente. ¿cierto? Después del video venía la coevaluación de posibilidades para emprender y propuesta innovadora, que es lo que estamos haciendo, la calificación grupal, y después que tengamos el consolidado de cada uno de los compañeros, nosotros le vamos a enviar en ese espacio, en el espacio de coevaluación lo subimos, ahí donde lo subimos, en Parque de Experiencia, ¿o no? ¿Cuál? Perdón, lo subimos en coevaluación Parque de Experiencia, ¿cierto? No, no, Entonces ahí es fíjate. donde yo me enredé. A ver, Albeiro, es que son dos coevaluaciones. Uh-huh. Mira, esta, ¿sí ves la tabla? ¿Estás viendo la tabla? Sí, ya la estoy viendo. Sí, Mira, señor. coevaluación, posibilidades de emprender. En trabajos y tareas hay una carpeta que se llama coevaluación, posibilidades de emprender. Ahí es donde suben esta entrega, ¿sí? Esa entrega cuando se O acaba. sea, Sí, pero déjame terminar. Esa la están haciendo y se entrega mañana, ¿vale? sí, señor. ¿Qué es lo que evaluaron ustedes ahí? El aporte de los compañeros en estas entregas, en propuesta innovadora y en posibilidades de emprender. Hasta ahí está claro, ¿sí? Sí, señor. Estamos en el evento que se llama Parque de Experiencias, este. ¿Qué van a subir en esta carpeta? La planeación del evento, pero les acabé de decir que van a complementar esa planeación con lo que fue el Parque de Experiencias como tal, lo que fueron los aprendizajes, lo que se llevaron, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, los aspectos por mejorar, los proyectos que les impactaron. Todo eso que les Es quede correcto. de lo que estamos haciendo en el Padlet, lo complementan y eso lo suben aquí en Parque de Experiencias. ¿Sí? Es correcto. Este es el archivo, el PDF en Word. El archivo, Sí, el el archivo, Word. exactamente, en Word, en Es PDF, en correcto. donde ustedes lo Listo. quieran enviar. Ahora bien, Uh-huh. hay una coevaluación que es Parque de Experiencia, esa se entrega el domingo, que ya no vas a evaluar lo que hicieron los compañeros en estas entregas de posibilidades de emprender, sino que van a evaluar es el nivel de participación que tuvieron los compañeros en el Padlet, ¿sí? Sí, señor. Ah, ¿Con qué, listo. Y ahora sí me quedó claro. ¿Con qué formato lo van a hacer? Con el mismo formato de la coevaluación de pasada, pero le van a variar los criterios, porque De evaluación, es correcto. ya vas a evaluar una actividad diferente. Entonces ustedes tienen esos cuatro espacios. ¿Qué podría ser un criterio para evaluar en el parque de experiencias? ¿Quién me dice alguno? No puede ser la participación activa en cada uno de las propuestas que se están montando en el Padlet. La Exactamente, uno puede participación ser, puede ser. exactamente, uno puede ser la cantidad de participaciones, otro puede ser la calidad de los aportes. Bueno, ustedes ya lo Es definen de correcto. acuerdo autónomamente y ese lo suben el domingo. Este también es individual, también es la misma dinámica. Hacen un drive, ponen las coevaluaciones de los compañeros y las calificaciones que ustedes se otorgan. Y aquí, Albeiro, lo que les dije ahorita era que yo
iba a estar pendiente de que estas coevaluaciones correspondieran con el Padlet. Porque si yo veía, por ejemplo, que un compañero le ponían 5 y voy al Padlet y no hizo ningún aporte, entonces yo digo, ¿de dónde salió ese 5, cierto? Si era lo que se estaba coevaluando. Es correcto. Bueno, profe, entonces una pregunta, a ver si nosotros le entendimos lo de la evaluación, que es la primera que tenemos que entregar plazo hasta mañana. Sí. Nosotros, por ejemplo, en esa coevaluación de posibilidades para emprender y propuesta innovadora, creamos 4 criterios. Un ejemplo, los criterios que colocamos ahí fue puntualidad, productividad, comunicación y otra cosa que se me escapó. Sí, Entonces, decimos, no está acorde con lo que usted está planteando ahí, sí, está totalmente acorde, Albeiro. Porque esos fueron ah, acuerdos, eso surgió del acuerdo que ustedes realizaron y eso tenía que ver con, pues que al principio acordamos que íbamos a ser muy puntuales, entonces tiene toda lógica que pues uno de los criterios que defina es qué tan puntual usted fue con la entrega. correcto. Así pues, colocamos puntualidad, productividad, comunicación y se me olvidó el otro. Pero bueno, eso fueron lo que nosotros colocamos. Ah, bueno, genial. La invitación es, sean muy objetivos con esos muchachos, muy objetivos. Esta es la oportunidad para señalar los aspectos por mejorar, los aspectos que realmente funcionaron. No sean ahí solidarios nomás. Esta es también la oportunidad de ser muy asertivos, muchachos, y de ser muy profesionales con lo que significa el desarrollo de este proyecto. Se los digo yo, muchachos, porque es que ustedes me cuentan las quejas por correo, pero luego no tienen la cara de tener el carácter de decirle a la persona, ve, esto no funcionó tan bien y hay que decirlo. Yo pienso que Profe, eso es parte de la vida también. yo sé que nosotros de pronto al principio tuvimos dificultades, tuvimos al principio, ¿cierto? Pero llegó un punto en el grupo de nosotros que se logró consolidar y yo opino pues que los compañeros, casi todos los compañeros del grupo de nosotros, eh, el desempeño fue muy bueno. Pero yo sé que yo alguna vez le dije a usted cuando monté un trabajo Sí, y le dije a usted que el grupo no estaba tan, que no era, no recuerdo las palabras, sí, pero le dije que faltaba como comunicación, ¿cierto? sí. Ya cuando usted nos habló y todos comenzamos a funcionar, el grupo se consolidó y terminamos trabajando nomás de bueno. Ah, bueno, esa Sí, era la idea. profe, Sí, sí, Albeiro. a mí me dio una pena el día que entramos a la videoconferencia y estaba Jason. Yo ni siquiera conocía a Jason, lo conocía nada más, era por la voz, por llamadas y por el grupo, por más nada, pero por videoconferencia nunca lo había conocido. Pero la verdad que esto fue como un pellizcón, como un ponte, y la verdad que a lo último ya a lo largo del desarrollo de todas las entregas que faltaban, pues el grupo se consolidó más en la comunicación. Y estoy de acuerdo mucho con Robinson. O sea, se trabajó, se hacía ahora todos los trabajos en línea, mejor dicho, nos compartamos mucho en la comunicación. Se fue mejorando, por eso parte de mis comentarios fueron eso de que la comunicación y puntualidad se fueron mejorando. Ah, bueno, genial. Eso es importante señalarlo y realmente la mayoría de grupos, por fortuna, tuvieron una muy buena dinámica. Hubo grupos en los que infortunadamente el objetivo no se cumplió. A mí también me deja unas reflexiones frente a esto. Eh, yo creo, muchachos, que tener grupos numerosos definitivamente no implica que no va a haber un buen trabajo. Tuve grupos que fueron de 5 personas en este núcleo y en otros que hicieron un trabajo genial. Y hubo grupos de 3 que terminaron realmente muy desarticulados, o sea, que no se cumplió el objetivo, infortunadamente.
Entonces, eso no depende de trabajar en grupo o no. O sea, si usted pone la voluntad, realmente el trabajo en grupo puede funcionar. Lo que yo creo que a veces falla, muchachos, en estos núcleos es que hay personas que piensan que el modelo flexible quiere decir que las cosas se pueden hacer a última hora o que no hay que sacarles tanto tiempo, muchachos, y no. Realmente estos trabajos que nosotros les proponíamos eran trabajos que tenían que tener una buena dedicación si uno los quería hacer bien, ¿cierto? Y creo yo que si alguno eventualmente no le fue bien en este núcleo, yo sí quiero que evalúe qué es lo que puede mejorar de cara al próximo proceso que empiece, cómo organiza el tiempo o cómo gestiona la dinámica de grupo, porque hubo grupos que eso les funcionó, ¿cierto? Y si otros pueden, pues ¿por qué uno no? No es la única vez que se van a enfrentar a dinámicas así grupales, ese es nuestro modelo del CEIPA. Nosotros tenemos un componente individual en la evaluación, pero también hacemos un énfasis en el énfasis grupal, muchachos, porque los proyectos son grupales. Bueno, Albeiro pregunta, ¿el pretest de salida se puede realizar desde ya o tenemos que esperar una fecha en particular? Bueno, es el test de salida. Albeiro, la verdad, no recuerdo desde qué fecha está parametrizado, pero no es sino que te metas y él te lo deja hacer. Yo creería que si no está habilitado, yo creo que a partir de mañana ya está habilitado. Normalmente como 5 días hasta el cierre. Entonces creo que el test de salida ya está. Sin embargo, como la idea es evaluar la competencia, pues espera a vivir al menos lo que es el parque de experiencias para que puedas tener todos los elementos de juicio para lo que te revele ese test. Bueno, muchachos, este es el último encuentro. No sé si tienen algún comentario, alguna observación con respecto a lo que fue el desarrollo del núcleo. Este es nuestro último encuentro en tiempo real, ¿cierto? Sincrónico. No sé, muchachos. Los escucho. Profe, no, los agradecimientos. Muchísimas gracias porque pienso que esta materia de laboratorio de negocios es algo fundamental para nosotros en cualquiera de las carreras que estemos, porque todos, como dice usted, sea para innovar como persona independiente o como para realizar un aporte en una empresa, necesitamos de eso. Y acá con esta materia, pues obtuvimos muchas bases para eso, para trabajar en pro de los conceptos de innovación, de emprendimiento y de todas las cosas que esta trae pues como a su alrededor, de todos los conceptos que conlleva. Entonces nos permitió como iniciar en ese proceso para seguir trabajando en eso. Hombre, Carolina, Muchísimas gracias. gracias, profe. Gracias por ese aporte y qué chévere que hayas indicado porque ese era el propósito fundamental de esta materia, que ustedes se enamoraran de su carrera, que entendieran el modelo de nosotros también, hacia dónde iba enfocado. Las otras materias van a girar en torno, tienen otros componentes del desarrollo de sus competencias profesionales, en el caso de ustedes, como contadores, como administradores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este núcleo no hablamos del costo de proyectos, hay otros núcleos donde entonces ya el asunto se profundiza con respecto al mercado, con respecto al costeo, con respecto a la gestión humana y van a poder adquirir esas otras competencias, pero finalmente todo va a girar en torno a lo mismo y es que ustedes desarrollen su ejercicio profesional desde la solución de problemas reales, ¿sí? Desde la solución de retos empresariales con los que ustedes se van a enfrentar o se quieren enfrentar. No sé si alguien más tenga algún comentario. Profe. Dale, Isabel.
Profe, yo quería aclarar un tema con respecto a la entrega de la última coevaluación, porque ahí hay unos criterios que estaban definidos, que era lo de la innovación, de cómo, pues, cómo desarrolla eso ya no, solamente los ítems que estaban en rojo, que es como el trabajo que se desarrolló en la experiencia, o sea, se No, eliminan también, eso. esos se Esos desarrollan, también Isabel. siguen siendo. Sí, esos Ah, también, bueno. porque te vas a dar cuenta en los comentarios que ha habido en el Padlet, muchos están relacionados con qué tanto es innovadora o no. Entonces, esa claridad que ustedes tienen en cuanto a qué estamos llamando finalmente innovación, es uno de los elementos a considerar en ese elemento también del parque de experiencias, ¿sí? Entonces ese se mantiene más los 4 que ustedes formulen para esta actividad. Profe. Y con respecto al núcleo, también quiero darle las gracias. Para mí, de verdad que fue muy importante cursar este núcleo como primero en mi carrera, porque me ayudó a, como a centrarme un poquito más, ¿cierto? Como a centrarme, a seguir enfocada en lo que quiero y bueno, como a construir más desde el ser. Entonces, muchas gracias por todo, profe. No, a ti, Isabel, y ánimo con ese proyecto. Ojalá el próximo núcleo sea tu proyecto, el que sea el protagonista de- del trabajo en el trabajo, ¿sí? En el trabajo que realices. No sé si Albeiro ibas Listo, a decir profe, eso algo. espero. Ah, Sí, vale. profe, yo también quiero comentar algo también. Bueno, como me presenté por primera vez, pues estoy estudiando contaduría pública en el primer semestre y estaba mucho a la expectativa de cómo iba a ser esta ruta de aprendizaje, este nuevo proceso que íbamos a iniciar, sobre todo porque la carrera, uno siempre, tradicionalmente, siempre es sentado en una silla, en un salón, con el profesor o sea, que esté físicamente ahí frente a nosotros, y la verdad que estos espacios y esta forma de educación diferente que nos brinda CEIPA, pues nos hace enriquecer como personas, como profesionales, y sobre todo nos ayudan a implementar y a conocer nuevas estrategias y nuevas herramientas. Por ejemplo, yo quedé muy sorprendido porque en cada entrega era como algo nuevo, algo como que un formato diferente, siempre era algo innovador, algo que nos ponía como el reto de desarrollarlo de manera diferente. Y estábamos rompiendo con lo que decía PowerPoint, Word, Excel, todos esos, y Word, ¿cierto? Entonces, la verdad que estoy muy agradecido, sigo todavía aún motivado, así como desde el inicio, pues para terminar pues con éxito esta carrera, y pues la verdad que llenó mis expectativas porque yo no me imaginaba cómo, sabemos que todos trabajamos, todos tenemos, pues bueno, la mayoría trabaja, y trabajar y estudiar a la vez es muy difícil. Sí. Y creíamos que por lo menos todos creíamos que virtual de pronto era como sabemos que es un poco más accesible para el tema de que nos ayuda con los temas de los horarios, pero creo que demanda mucho más responsabilidad y mucho más compromiso consigo mismo para poder alcanzar los logros y objetivos que nosotros nos propongamos, personas como profesionales, y poder en realidad saber que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que cada cosa que hacemos lo tenemos que hacer pues dentro de la ética y la moral, todo correcto, para que podamos nosotros retroalimentarnos a nosotros mismos si en realidad estamos aprendiendo y si en realidad que esto es lo que queremos. Y pues muy agradecido, profe, pues por su acompañamiento, por su disposición y su retroalimentación en cada una de este proceso que hemos llevado cada uno. Muchas gracias. Gracias, Albeiro. Y aprovecho lo que estabas diciendo ahí con respecto a los formatos, que me parece bien interesante. Y este núcleo sí tuvo esa experimentación de los formatos, de que cada entrega se hiciera en formatos diferentes.
Y eso no es gratuito, muchachos. Y, o sea, si muchos de ustedes, por ejemplo, a través de este núcleo, fueron la primera vez que colgaron un video a YouTube, por ese lado el núcleo ya empezó a tener valor, porque eso es apenas de las habilidades básicas que nosotros deberíamos tener en este momento. Si mucha de la información que nos llega todos los días se hace a través de formatos de video, yo como administrador, yo como profesional, ¿cómo no voy a saber hacer un video? Así sea sencillo, así sea con problemas de edición, pero al menos hacerlo, conocer el programa para poderlo realizar. Eso es parte de las habilidades básicas que nos está pidiendo el mundo contemporáneo. Entonces no es gratuito que nosotros les pidiéramos eso. Mal haría en la escuela o mal harían las instituciones educativas si siguen pidiendo los mismos formatos tradicionales cuando sabemos que el mundo se está moviendo también en otros formatos, ¿sí? Los documentos de Word siguen siendo válidos, claro que sí, siguen siendo válidos, pero no son los únicos. Entonces, en la medida en que nosotros sepamos y vayamos explorando esas otras alternativas, me parece es un aprendizaje valioso dentro de lo que ustedes van a ejercer como profesionales, ¿sí? Y lo otro, Albeiro, con respecto al tema de virtualidad, yo te digo, yo particularmente amo la virtualidad y no solo la amo como docente, sino que la amo como estudiante. A mí me cuesta mucho ya el modelo presencial, porque el modelo presencial no te deja, tiene ciertas inflexibilidades. Si tú ya dominas un tema y tienes que estar 4 horas en una clase, es muy cansón. Ustedes se libran un poco de eso. Ustedes estudian solo lo que quieren estudiar. Entonces, a mí en particular, eso depende mucho de los estilos de aprendizaje. A mí me encanta la virtualidad. Pero la virtualidad es tan exigente como los procesos presenciales, ¿sí? Entonces, hay que sacarle tiempo, hay que sacarle dedicación y bueno, ustedes seguramente les quedan muchos aprendizajes con respecto a eso. Yo también, muchachos, para no extender demasiado esta reunión, pues quedo muy satisfecho en general con los proyectos, con algunas decepciones particulares, pero no decepciones de ustedes como estudiantes, sino preguntas que yo me hago de qué pude haber hecho mejor para que el proyecto resultara. Hubo un grupo que me rompió el corazón porque pensé que iban a salir con una cosa muy bacana y el grupo se disgregó y bueno, fue muy triste y ese tipo de cosas a mí sí me dejaron como muchas preguntas y bueno, por fortuna, ¿cierto? El resto de grupos pues muy conectados con el proceso y hubo unas entregas que a mí me dejaron contento. A mí, así que recuerde, voy a ser un poco injusto, pero así que recuerde, el brochure de Woman Style fue de lo más bacano que puede ver en este núcleo. Cómo se hicieron un experimento ahí de ideas y me pareció muy bacano lo que propusieron. Entonces, ese tipo de cosas, y eso que no he visto los proyectos ya consolidados, pero ese tipo de cosas me inflan el ánimo de nuevo y bueno, me muestra que cuando uno reta a la gente a hacer cosas muy buenas, la gente generalmente responde y eso es lo que tiene valor de todo este proceso. Por lo demás, muchachos, entonces yo estaré entonces conversando con ustedes ya particularmente y nada, pues desearles el mayor de los éxitos en este proceso que ustedes apenas empiezan en sus carreras y el mayor de los éxitos ya en el desarrollo de las actividades que nos quedan faltando, muchachos. Entonces, una feliz noche para todos, muchachos, y nos estaremos viendo a disposición para ustedes en alguna cosa que ustedes puedan necesitar en este núcleo o en los posteriores que vean. Bueno, Profe, muchas gracias por todo y gracias por por la paciencia que me tuvo, por ejemplo, a mí. Gracias, no, hombre, profe. con todo gusto, Robinson. Profe, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, chicos. Y Profe, ¿es posible que lo volvamos a encontrar en otro núcleo? eh, puede que sí, pero no estoy seguro. Yo vengo trabajando con Laboratorio de Ideas ya hace un tiempito
y por ahí me habían ofrecido el núcleo de conciencia organizacional, que me gusta mucho, pero no es seguro. De pronto puede que sí. Ah, bueno, profe. Bueno, De todas chicos, maneras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. con todo gusto, muchachos, y bueno, una feliz noche para todos. Descansen mucho. Nos estaremos Igualmente, profe, conversando hasta en ese... luego. Chao, compañeros. Chao. Estaremos Chao. conversando en ese Padlet. Hasta Chao. luego. Chao. Bueno, chao. Chao.